Un saludo tengan todos en esta mañana, las diferentes personas que nos estén viendo en las diferentes plataformas. Hacemos este sido el saludo y esperamos que el Señor le esté bendiciendo en esta mañana. Hoy estaremos hablando o estaremos transitando por la porción número 82 que toca el tema referente al Día de la Expiación, entre otras cosas, pero bueno, en esta serie donde se tocan todas las fiestas que el Señor, las 7 fiestas que Dios ha dado para celebrar, o esos Moadim. Recomiendo a aquellos que quieran indagar y averiguar un poco más, ver en la temporada de la Biblia leída, ahí se habla bien extenso sobre el tema y muy explicado, muchos detalles interesantes acerca de la fiesta. Y yo mientras analizaba, me sentaba a estudiar y a leer en las porciones de esta semana, eh, una de las descripciones de la porción para esta semana, donde se tocaba, como le decía, el tema del Día de la Expiación o Yom Kippur, como se conoce en hebreo, me centraba en la repercusión que tiene para nosotros el que Dios nos ama tanto, o que Dios nos ame tanto a nosotros. Y cuando leía el capítulo 3 de Primera de Juan, recordaba, o sea, la porción una de las porciones que tocaba para esta semana en la carta de Juan, recordaba un coro que se cantaba en la iglesia cuando yo era un muchacho, cuando era un niño, que comenzaba como mismo comienza ese capítulo de Juan. Y o sea, la letra del coro que se cantaba decía: mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios, para ser llamados hijos de Dios. Y se repetía el coro, era como una especie de rima donde se repetía mucho esto: al ser llamado hijos de Dios, y cantaba otra estrofa y se repetía. Y me llamaba la atención el hecho como el capítulo comienza, el punto donde nosotros somos hechos hijos de Dios. O sea, cuán grande es el amor de Dios que nosotros nos adoptó y nos hace ser sus hijos. Y la pregunta que yo me hacía cuando estudiaba, cuando indagaba o estaba leyendo en el capítulo de Juan, es, bueno, ¿cuáles son esas cosas que nos identifican a nosotros como hijos de Dios? Trataba de responderme esa pregunta. Muchas veces, sí, decimos, no, somos hijos de Dios, pero bueno, como hijos de Dios, ¿cómo debemos nosotros caminar? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son las cosas que nos hacen a nosotros mostrar al mundo, que nos identifiquen a nosotros, para poder demostrar o para que el mundo pueda ver en nosotros que realmente nosotros somos hijos de Dios? Y encontraba en este capítulo de Juan, en el capítulo 3, versículos del 1 al 24, 5 rasgos que muestran los hijos de Dios. Entonces esta mañana vamos a estar hablando sobre esos 5 rasgos que muestran los hijos de Dios. Y el primer rasgo o indicador que muestran los hijos de Dios es que se purifica a sí mismo constantemente. Y para eso vamos a estar leyendo aquí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice: y todo el que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, como él es puro. Y aquí lo interesante o sea, sobresaltaba una palabra muy interesante, que es la palabra purificar. Y como todos sabemos que Dios es puro, o sea, Él es absoluto moral, que no necesita ni revisarse a ver en qué se equivocó, pero nosotros sí necesitamos revisar. Por eso que cuando nosotros decimos purificamos o no purificamos, significa esa manera en la que nosotros nos autoanalizamos a ver dónde estamos fallando. O sea, dónde nos equivocamos, no respecto a los estándares que nosotros ponemos, sino esos estándares que están establecidos por Dios, o sea, lo que nosotros siempre llamamos siempre esos absolutos morales que parten de Dios. Porque, o sea, como Dios es perfecto, a Él es que debemos de imitar. O sea, Dios es puro, y como Dios es puro, nosotros lo imitamos a Él en esa pureza. O sea, tenemos que tratar de llegar a esa pureza que viene de Él, o sea, para poder ser puro y relacionarnos con Él. Entonces, para poder llegar ahí, la parte importante es ese autoanálisis que nosotros hacemos basado en lo que encontramos en las Escrituras o descrito en su palabra, que Él nos ha dado a nosotros, ese regalo que nos ha dado a nosotros, que son sus mandamientos, todas las cosas que tienen que ver o que dictan, digamos, una manera para nosotros vivir, una manera para nosotros guiarnos,
para poder tener, digamos, un patrón a seguir que nos va a ayudar a nosotros a seguir y a vivir de una manera en la que Dios diseñó. Y es interesante cómo incluso tocando el tema de la predicación pasada, el hermano Julio tocaba un tema interesante acerca de ese llamado de atención donde, o sea, comienza con este periodo de las 3 fiestas de otoño, o sea, la fiesta de la trompeta o ese llamado que hace, ese llamado de atención que nos hacen a nosotros en Teruá para ese periodo de reflexión de 10 días antes de llegar al día de la expiación. Y lo interesante aquí es que nosotros debemos hacerlo no solamente ese análisis para poder llegar al día de la expiación. O sea, normalmente lo que quiere decir esta fiesta, Dios está haciendo un llamado para que tú reflexiones sobre esas cosas, ese autoanálisis. Y es que no debemos hacerlo solamente para cuando toca el Moed. O sea, es una cosa que debemos hacer todos los días, a cada hora, cada paso, cada cosa, cada decisión que tomamos. Todas las cosas que en cada momento, en cada decisión que nosotros tomamos, deberíamos nosotros analizar y tener en cuenta todas las cosas que Dios nos manda hacer. ¿Por qué? Porque es importante para nosotros. O sea, para poder vivir de una manera donde nosotros agrademos a Dios y poder mostrar al mundo esa pureza que hay en nosotros, que la vamos a ir logrando teniendo como patrón o como lugar, o ese lugar para imitar, ese lugar que nosotros buscamos para imitar, esa persona que buscamos para imitar, que es Dios. O sea, esa pureza viene de ahí. Y eso es lo que nosotros tenemos que imitar. Porque, bueno, de otra manera no hay forma de podernos relacionarnos con Él. La única manera de nosotros podernos relacionarnos con Dios es precisamente buscando esa forma en la que nosotros nos purificamos y ese constante análisis de nuestras acciones para, o sea, según el estándar que Dios ha puesto en su palabra y nos ha dado, para nosotros poder llevar nuestra vida a ese estándar y aplicarlo en nuestra vida y podernos parecer a Él. Y una manera de ilustrarlo es, interesantemente, la forma en la que los gatos viven. O sea, muchos de nosotros lo sabemos, los gatos es un animalito que no le gusta la suciedad, no le gusta. Y usted siempre que lo ve que tiene un tiempecito, usted lo ve que él se sienta y está pasándose la lengua todo el tiempo, buscando un chorrecito, quitándose los pelos, quitándose todas las cosas sucias, porque no le gusta. De esa misma manera es la que nosotros debemos analizar. O sea, le está analizando su cuerpo todo el tiempo, donde tiene un churre, y ahí se lo quita. De esa misma manera es que nosotros debemos hacer, quitándonos toda esa suciedad que pudiéramos tener. Por eso que dice aquí, purificándonos como Él es puro, nosotros debemos purificar. El segundo indicador que muestran los hijos de Dios es que no peca o que no permanece en el pecado. Y eso lo vamos a encontrar aquí en 1 de Juan, capítulo 3, el versículo 6. Dice, todo el que permanece en Él no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Y es evidente. O sea, una persona que se mantiene en el pecado es porque no ha conocido a Dios. Y aquí hay una gran diferencia entre pecar, o sea, es la manera en la que uno comete un error y luego de darse cuenta se aborrece a uno mismo por haber pecado o por haberle fallado a Dios. Y la otra, o sea, es estar en pecado o disfrutar de ese pecado. Quien permanece o se complace en una práctica pecaminosa de cualquier índole. O sea, hay esas dos grandes diferencias. Ese que rechaza el error que cometió, porque se dio cuenta, porque hizo ese autoanálisis, porque se está autopurificando todo el tiempo, y rechaza ese pecado. Y esa persona que, digamos, vive en ese aguachal, ¿ve? Disfruta, dice, ay sí, yo me arrepiento, pero vuelve a lo mismo, y vuelve a lo mismo, y realmente no tiene ese rechazo que nosotros sentimos cuando cometemos o cuando le fallamos a Dios en algo. Él lo hace, simplemente empieza a poner justificaciones. Y lo interesante aquí, o lo importante, es la actitud o la posición frente a ese pecado, que es lo que quiero demostrar, o ese error cometido. Por eso que digo aquí que es una de las cosas que nos identifica. No es que no peque,
O sea, todos nosotros estamos en este cuerpo y naturalmente lo que heredamos fue el pecado, pero no nos complacemos en ese pecado. Eso es la parte importante que nosotros, o que quiero resaltar aquí, es que nosotros rechazamos ese pecado porque no queremos hacerlo. Sabemos la implicación y la lucha que tiene para nosotros por eso luchamos por no caer o por tratar de salir de ese error y evitarlo. O sea, esa es la actitud que tenemos los hijos de Dios. Por eso es que uno de esos indicadores que va a mostrar los hijos de Dios cuando Él lucha por apartarse del pecado y por salirse de esa suciedad, a cambio de esas personas que van a estar disfrutando o no tienen esa, o sea, no rechaza o la actitud de Él no es rechazar el pecado, sino que va a empezar a buscar una justificación, no porque la carne es débil, o porque esto, o porque lo otro. Siempre va a tratar de buscar una justificación para tratar de justificar esos mal hechos que está haciendo, para poder quedarse en esa suciedad. Y una manera de la que podemos nosotros, digamos, ilustrar esto, es cuando, por ejemplo, usted se prepara para una fiesta y se pone un traje limpio, digamos un traje blanco, y en ese traje blanco se va a ver cualquier suciedad. O sea, los hijos de Dios son aquellos que se visten de blanco y van a estar tratando de evitar el poder ensuciarse con cualquier cosa en la calle, ya sea una mancha de comida o de algo, una suciedad. Siempre va a tratar de evitar, porque cualquiera de estas cosas que toque su traje lo va a manchar. Y ellos quieren mostrarse limpios para Dios, a cambio de esas otras personas que no le va a importar. O sea, usted tiene un traje sucio, y a mí me pasa mucho. En mi trabajo yo uso un overall que es de cuero, cuando estoy trabajando, soldando debajo de metal y cae mucho metal caliente. Y yo recuerdo cuando utilizo un traje nuevo, que siempre ando evitando que se me ensucie, que me caiga pintura, pero ya una vez que se ensucia, ya usted dice, bueno, ya tiene un churre, si le hace otro churre, otra raya más para el tigre, como dijéramos nosotros en buen cubano. Estas personas que viven en el pecado, ellos como que le da lo mismo. Un churrecito más, un pecado menos, como que ya estoy sucio. No tienen ese afán por mantenerse libre. Por eso que decimos aquí que ese identificador, o eso que identifica a los hijos de Dios, son aquellos que quieren permanecer limpios y que no quieren ensuciarse. No es que no pequen. Usted puede ensuciarse, se puede ensuciar el traje, pero usted va a buscar algo para limpiarlo, tratar de quitar esa mancha. Es la persona que viene con esa actitud, que cuando comete un error viene delante de Dios arrodillado, frustrado, llorando, pidiéndole perdón a Dios. Realmente esas son las cosas que te identifican como hijo de Dios. El tercer indicador que muestran los hijos de Dios es que practica la justicia. Y esto lo podemos ver en el capítulo 3, versículos 7, en el capítulo 3 de Juan, en primera de Juan, versículos 7 y 10. Y vamos a leer aquí, dice: niñitos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como Él es justo. Y aquí vemos también otra de las formas del por qué nosotros debemos practicar la justicia. Veíamos en el primer punto que Él es puro y por eso nosotros debemos imitarlo y debemos purificarnos nosotros también. Aquí en este punto también, si Él es justo, nosotros imitándolo a Él, porque Él es esa imagen que nosotros tenemos que llegar o sea, buscar la manera en la que cada día nosotros debemos parecernos más a Él. Entonces, por eso es que nosotros debemos imitarlo a Él en esa justicia. Pero no es la justicia que nosotros creemos. O sea, sino esa justicia que viene de Él, o esa justicia que Él impone, esa justicia que Él nos deja ver en su palabra. Y dice el versículo 10, en esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. O sea, si no practica la justicia, no es de Dios. Y aquí se ven esta forma en la que nos identificamos también. Uno, que son los que practican la justicia, que son los hijos de Dios, y los que no la practican, que son los hijos del diablo, en ese caso. Y aquí, cuando hace referencia a justicia, está hablando de hablar en rectitud, de hacer lo correcto, de todas las observancias religiosas, actos de rectitud. Es decir, todas esas prácticas requeridas por una religión, ya sea lo referente a caridad, donaciones, ofrendas de misericordia, todas estas cosas que
están descritas en su palabra. Todo tipo de justicia, nosotros conocemos que todo tipo de justicia, y es bueno recalcarlo, que incluso la justicia que podemos ver, todo su absoluto, provienen de ese absoluto moral que Dios tiene en su palabra. Toda la justicia emana de ahí, ya sea la justicia social, la jurídica, todas las libertades que nosotros gozamos en sociedades como la que nosotros vivimos hoy, vienen y parten o emanan de esos absolutos morales de justicia que Dios establece en su palabra. Porque como decíamos al principio, que Dios es justo y es digno de imitar, todo eso viene de ahí. Entonces por eso es que nosotros debemos imitarlo. Y por eso cuando nosotros practicamos la justicia de Dios, no la nuestra, porque bueno, hay diferentes tipos de justicia. Incluso usted pudiera decir, bueno, hay personas que establecen su propia justicia y cuando alguien roba van y le cortan una mano, como hay lugares, o los bárbaros que cogían a una persona o agarraban a una persona robando y ellos establecían, ok, si la persona roba le cortamos el brazo, o le cortamos un pie, o le cortamos la cabeza, o lo ahorcamos. Eso también era su justicia, pero eso es otro tipo de justicia que los seres humanos han establecido. A la justicia que me estoy refiriendo aquí es a hacer lo correcto referente a los estatutos y las cosas que Dios ha establecido en su palabra, porque esa es la justicia que Dios espera de nosotros. Ese es el tipo de justicia que nosotros tenemos que cumplir, o el que nosotros tenemos que hacer. Y aquí algo importante también referente a también un poco la actitud que nosotros tenemos con respecto a la justicia. ¿Por qué? Porque hay dos maneras o dos formas de uno cumplir con esta justicia. Uno porque uno lo hace por agradarle a Dios, y otro que buscan no solamente el agradarle a Dios, sino el agradar a los hombres, o sea, aquellos que ven, van y hacen donaciones. Por eso que aquí y algo que interesante que me llamaba la atención, en uno de los versos que aparecían como referencia cruzada, es en Mateo 6:1, donde decía, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí lo que está recalcando no es que nosotros esa justicia tenemos que cumplirla para agradarle a Él, no para agradar al ojo del hombre. O sea, no para que las personas nos exalten, porque hay muchas personas que eso es lo que buscan. Tratan de mostrarse delante de la gente de una forma, entre comillas, justa, haciendo donaciones, haciendo caridad, para agradar al hombre. Y que la gente diga, oh, mira qué bueno es fulano, oye, fulano es bien justo, él hace esto o hace aquello. O sea, ya ese no es el tipo de justicia que Dios está pidiendo a nosotros. Ese no es el tipo de justicia que nos va a identificar a nosotros como hijos de Dios. Y es como esa persona que en el trabajo, o sea, esto podemos verlo en muchos lugares. Hay personas que en el trabajo, que no trabajan tanto, pero cuando ven al jefe que se acerca, se hacen los más trabajadores. Y es precisamente para llamar la atención delante del jefe, que dice, oye, mira cómo fulano trabaja, como para llamar la atención, como para crear esa fachada donde la persona vea que es una persona que rinde en el trabajo, que ayuda a los otros, pero realmente en el fondo no es así. O sea, ese no es el tipo de justicia que nosotros debemos mostrar. Es hacerlo para Dios, sino por eso que vuelvo y recalco, es esa justicia que Dios ha establecido, aquellas cosas que Dios establece como justicia para nosotros. El cuarto indicador que muestra los hijos de Dios es que guarda sus mandamientos y hace lo que a Dios le agrada. Eso podemos verlo en 1 de Juan, capítulo 3, versículos versículos 21 y 22. Y dice así, amados, si nuestro corazón no os condena, confianza tenemos para con Dios, y recibimos de parte de Él cualquier cosa que le pidamos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es grato ante Él. ¿Y cuáles son sus mandamientos? ¿Qué es lo que a Dios agrada? ¿Acaso no está descrito en su palabra? Son todas esas cosas, todo aquel estatuto que Dios le dio a su pueblo, que nos da a nosotros para cumplir. Esos mandamientos son lo que nosotros tenemos que hacer. No es escoger aquellas cosas que nos acomodan a nosotros de lo escrito en su palabra, como hacen muchas personas. O sea, vienen a la Biblia, a la Escritura, y sacan de allí lo que les conviene. Y van a emplear en su vida, van a hacerse un libro de reglas, pudiéramos decir,
de las cosas que les convienen a ellos cumplir y otras no. No, es establecer para nuestras vidas, incluso aquellas cosas que no entendemos, pero que Dios nos manda a hacer. Esa persona, eso es algo que nos va a identificar a nosotros como hijos de Dios. Entonces, bueno, yo lo que decía, este tipo de personas que se mete en la Biblia y saca cosas para hacerse sus propios reglamentos, ya, o sea, ya es un invento. Ya está poniendo excusas para no hacer las cosas que realmente Dios ha establecido para hacer, sino que él va a crearse su propia lista de mandamientos para cumplir. Y, de nuevo, es la manera en la que nosotros vamos por el mundo, o sea, cómo nosotros asumimos los mandamientos de Dios. Aquellas cosas incluso que a veces no entendemos, pero que sabemos que nos convienen a nosotros. Esas personas que tratan de desechar esas cosas y dicen, no, no, ya eso no sirve, de aquí solamente voy a coger, no sé, cualquier parte. Oye, quiero hacer esto, porque esto es lo que realmente a Dios le agrada. No, a Dios lo que le agrada es que nosotros cumplamos con todas aquellas cosas que Él establece en su palabra. Y es bueno, interesantemente, aquí, para ejemplificarlo, ¿no? Es cuando, por ejemplo, andamos por la ciudad y sabemos que somos amigos del juez de la ciudad, en ese caso, un ejemplo que utilizamos mucho cuando hablamos lo referente a los mandamientos o las leyes para poderlo explicar, ¿no? Es cuando andamos por la ciudad y nuestro amigo es el juez de la ciudad en ese caso, y por un error cometemos una infracción de la ley del tránsito, que sea una luz roja, o que no pone un intermitente, o que dobla en un lugar donde no tiene que doblar y nos para la policía. Y cuando nos pide la licencia, bueno, nos dan una multa y nosotros realmente sabemos que como somos amigos del juez de la ciudad, el caso de nosotros vamos a venir, y ya nos he dicho, oye, camina con cuidado, estamos aprendiendo en este país de leyes, hay cosas que simplemente no entendemos o que todavía no vamos aplicando, por eso es que aplica a nosotros en este proceso donde nosotros aprendemos e incorporamos cosas en nuestra vida de las cosas descritas en los mandamientos que Dios ha dado a su pueblo y empezamos a incorporarlo poco a poco. De esa manera dice, oye, tranquilo, yo cumplí por ti, yo quito la multa. Yo soy el juez que te va a juzgar, tú vas a venir delante de mí y nosotros sabemos que como es nuestro amigo, él va a tener misericordia de nosotros y nos va a quitar la multa. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no lo hacemos en el sentido de que, voy a doblar aquí y voy a incumplir la regla porque tengo un amigo que es juez, o sea, que el juez supremo, que me va a quitar el ticket o la multa. No es ese el sentido, sino que yo, como soy amigo de él, voy a tratar de aprender a incorporar todas estas cosas, todas las leyes, tratar de cumplir para no quedar mal delante de él. O sea, para que cuando yo venga delante de él y me reúna con esa persona, no venir siempre con un problema. Dice, oye, necesito que me quite esta multa. Aunque yo sé que me la va a quitar porque él lo ha dicho. O sea, yo soy tu amigo, te voy a quitar, yo te voy a perdonar porque eres mi amigo. Es de esa misma manera. Entonces, es diferente a cuando usted anda por la vida. No, voy a llevarme la luz roja. No voy a parar los pares porque yo tengo un amigo que me quita la multa. No es ese el sentido. Sino que usted va a tratar, por eso les digo, puede cometer un error de que se le olvidó que aquí no se dobla para la derecha y usted dobló para la derecha y lo paró el policía y le puso la multa. Usted sabe que anda por la vida y usted dice, bueno, ok, aquí no tenía que doblar a la derecha. ¿Qué pasó y por qué doblé a la derecha? Ese autoanálisis que nosotros hacemos y usted dice, ok, la próxima vez que pase por aquí tengo que prestar atención a la señal que dice que no dobla a la derecha. ¿Por qué? Porque tengo un amigo que sé que me perdona, sé que me ama tanto, que me va a perdonar esa infracción que yo cometí, pero realmente mi posición o mi manera de ver la ley en este caso, o ese mandamiento, es, ok, aquí hay una señal que dice que no doble para acá, ok, ¿por qué no debo doblar para acá? Entonces, ese análisis que nosotros hacemos del por qué nos va a ayudar a nosotros a encaminarnos y a poder cumplir con esa ley, porque bueno, acá puede haber un peligro, o puede haber un hoyo, o puede haber una persona, o puede haber algo ahí que traiga un problema más adelante, o pueden venir carros de frente. Pudieran haber muchas variantes del por qué esa señal está ahí. Y usted cometió la infracción simplemente porque no conoce o porque es nuevo en eso. Y eso afecta mucho a las personas que están comenzando a manejarlo en el asunto de las leyes del tránsito. Por eso es tan fácil poderlo ejemplificar de esta manera. Así mismo pasa con nosotros, cuando nosotros tratamos de incorporar las cosas
los mandamientos que Dios nos ha dado a nosotros. No es que Dios quitó y dice, no, ok, no hace falta cumplir con los mandamientos. No, es que nosotros sabemos que vamos a cumplir con ellos porque nosotros amamos tanto a Dios y sabemos que eso es lo que a Él le agrada, sabemos que eso es lo mejor para nuestra vida y por eso lo vamos a hacer. Por eso vamos a andar con la vida disfrutando de el poder cumplir con esos mandamientos que Dios ha dado porque sabemos que es para nuestro bien. No como muchas personas que se agarran y se ponen rebeldes y dicen, no, ya esto no hace falta, entonces me lo voy a saltar porque realmente Dios me va a perdonar. No, esa no es la posición que debemos tener. Es que debemos cumplir con ello porque sabemos que Dios nos ama tanto que a pesar que incluso cuando nosotros cometamos errores y cometamos alguna infracción de eso, su amor es tan grande que cuando venimos y dice, mira, me equivoqué aquí, perdóname, Él nos va a perdonar. Y precisamente esa es una de las cosas que va a pasar en esta fiesta de la expiación. O sea que Dios va a perdonar, ese dictamen que Él va a dar, yo voy a quitar los pecados que tú has cometido, los voy a borrar, me voy a olvidar de ellos. ¿Ves? Ese perdón que Él nos regala. El quinto indicador que muestran los hijos de Dios es que son sellados con su espíritu. Y esto es bien importante. Eso lo vamos a ver aquí en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 24. Y dice, y aquel que guarda sus mandamientos permanece en él. Ojo, de nuevo, aquel que guarda sus mandamientos permanece en él. Y él en aquel. Y en esto sabemos que permanece en nosotros, por el espíritu que nos dio. Pone su espíritu en aquellos que guardan sus mandamientos. Se los da, los pone en ellos, se los regala. Y esto viene con una función específica. Y es mantenernos nosotros conectados y ayudarnos a entender qué es lo correcto según el diseño que Dios ha trazado. Aquellos absolutos morales que Dios nos ha dado a nosotros, su espíritu nos va a ayudar a nosotros a entender el por qué Él nos los ha dado, según el estándar preparado por Dios. Por eso es que es tan importante. Y esta es una de las cosas que nos va a marcar a nosotros como hijos de Dios, el saber que nosotros, siendo sellados con el espíritu de Él, va a estar conectándonos nosotros directamente con Dios para poder descifrar todas aquellas cosas que Dios nos ha dado y poder entender y poder aplicarlas en nuestras vidas. Esa es la función de Él. Entonces, a manera de conclusión, que nosotros seamos capaces de purificarnos todo el tiempo, estar en esta forma o en este modo, pudiéramos decir, de autoanálisis, y no solamente cuando llega el Moed, en este caso el de Yom Kippur, donde Dios nos llama a reflexionar, o sea, empezando con Teruah, donde Dios nos llama a reflexionar, sino día a día, cada hora, en cada momento que tengamos un momento de tranquilidad, poder nosotros analizarnos en ese autoanálisis, como le digo yo, para poder analizar las cosas que nosotros hacemos. O sea, cómo conversé, qué le dije a esta persona, cómo actué con diferentes personas, qué hice aquí. Analizar todas las cosas que nosotros hacemos diariamente es el llamado que Dios está haciendo en este periodo donde Él nos llama, ese teruá, donde Él nos llama a nosotros a analizarlo. Que permanezcamos como el gato, limpiándonos todo el tiempo de todas esas manchas que pudieran marcarse en esas acciones que van a marcar nuestra ropa limpia, esa ropa de santidad con la que nosotros nos estamos vistiendo, esas cosas que nos van a manchar, tratar de, como el gato está limpiándose todo el tiempo, que nosotros podamos estar desechando todas esas cosas que a nosotros nos van a ensuciar. Y practicando también esa justicia que viene de Él, no para recibir halagos de personas, sino, halago o alabanza de otras personas, sino para agradarle a Dios y para cumplir con aquella justicia que Él ha dictado en su palabra. Y que el sello del Espíritu que Él pone en nosotros continúe ayudándonos a vivir en esa integridad o en esa forma íntegra de vivir para Él. Que Dios nos ayude a vivir en consecuencia al hecho de ser llamados hijos de Dios. Que Dios le bendiga en esta mañana.